Por favor, indíquenme si se ve ahí la pantalla. Se ve, pero ahí está. Se veía demasiado amplia, no se veía completo. ¿Cómo A demasiado ver, amplio? ponele reproducir. Y se ve como agrandado. Habría que ajustarlo, porque ¿Cómo que agrandado? ahí está, ya está. Ya lo acomodé acá, ajustar a la pantalla. Ah, ok. Entonces se veía, por ejemplo, se veía así. Y debería verse así. Ya, Ya está acomodado. ya está. Bueno, los demás lo están viendo bien, supongo. Entonces, bueno, para no entretenernos mucho, vamos a hablar un poco sobre este tema de planificación bifásica dentro del entrenamiento deportivo. Eh, Cuando hablo de este tema de la planificación, estoy escuchando que dos personas son de allá de España y tal vez a lo mejor no sea el mismo contexto que tenemos acá en México, pero por ejemplo, hay muchas personas en nuestro país que consideran, por ejemplo, que en el entrenamiento deportivo la teoría no está negada a la práctica, sino lo está quien no comprende la fusión de ambas, ¿no? Es decir, hay todavía mucho empirismo, hay personas que no, que piensan que el conocer un poco más de la teoría y metodología del entrenamiento es teórico y que eso difícilmente se puede lograr en la práctica, ¿no? Y creo que por ahí no es el sentido de esto, sino buscar precisamente cómo unir estos dos aspectos. Ahora bien, igual si va existiendo alguna pregunta, no sé cómo estén llevando a cabo la dinámica, pero pues si va existiendo alguna pregunta, con mucho gusto. Cuando hablamos de planificación tenemos, también me gusta a mí un poco como contextualizar. Tenemos aquí, por ejemplo, cómo a través de los diferentes, eh, los Juegos Olímpicos, desde México 68 a Río 2016, en cada uno de ellos vamos observando cómo existen diferentes avances que se van presentando, no solamente en tanto el número de atletas, sino también en cuanto a los países, evidentemente en cuanto a los deportes, pero también en muchos casos pues va evolucionando el reglamento, va evolucionando la tecnología, y eso es lo que trato de plasmar aquí un poco sobre, por ejemplo, en este deporte que es el taekwondo al cual me dedico, pues podemos observar cómo se competía, por ejemplo, es una foto del primer campeonato mundial de taekwondo celebrado en 1973 y cómo se llevó a cabo precisamente en el último evento oficial de este año, bueno, del año pasado, en Lima 2019, ¿no? Y podemos ver a simple vista, pues evidentemente que cambia mucho el escenario, por ejemplo, pues las dimensiones, la forma, etcétera, ¿no? Y todo eso pues tiene que ver precisamente con el tema de la planificación, ¿no? Porque en función de cada uno de los aspectos que se vayan cambiando, modificando, pues evidentemente que la planificación del entrenamiento pues también va a ser motivo de cambios constantes. Este entrenamiento pues tendría que establecerse mediante un entrenamiento planificado. O sea, es decir, no, todos sabemos que para lograr un resultado, como vemos aquí en una de las, pues la mejor atleta que tenemos en México, que tuve la posibilidad de participar en la preparación de ella en diferentes Juegos Olímpicos, eh, sabemos que no hay un resultado si no hay un entrenamiento previo. Sin embargo, este entrenamiento pues necesita estar uh, planificado, controlado y sobre todo que tiene que estar en orientación hacia lo que exige actualmente el deporte. Recordando un poco precisamente la planificación, bueno, García Manso, precisamente un español, él establece que planificar es prever o visualizar el futuro
utilizando las experiencias del pasado y desde las posibilidades del presente. Y en este sentido, establece algunos puntos que son importantes para poder llevar a cabo este proceso de planificación, como es el analizar los datos del pasado, o lo que pudiera ser, por ejemplo, los resultados previos, analizar los datos del diagnóstico, ¿no? Evidentemente que para poder llevar a cabo un plan de entrenamiento, este punto es importante, conocer cómo es el estado actual del deportista. También tendríamos que considerar los objetivos que se plantean para la preparación, establecer las fechas del evento, o sea, tomar en cuenta el calendario competitivo y a partir de ahí entonces distribuir el volumen de la carga de entrenamiento. Como ustedes saben, los modelos tradicionales, básicamente la periodización clásica, pues establece 3 grandes momentos para la preparación de un deportista, como puede ser el periodo preparatorio, el periodo competitivo y el periodo transitorio. Y justamente en esta fase del periodo competitivo es donde se llevan a cabo las competencias y se dispone de muchos meses más atrás para poder llevar a cabo o poner a punto a un competidor para cumplir con estos compromisos competitivos. En ese fenómeno, bueno, pues se puede llevar a cabo desde este punto de vista la dosificación de cargas a través de los diferentes componentes de la preparación, como ya se sabe, el componente técnico, táctico, físico, teórico y psicológico, y cada porcentaje, se va a asignar un porcentaje del tiempo que se dispone hacia cada uno de estos componentes de la preparación. Y ese va a ser principalmente el volumen de trabajo con el cual se va a llevar a cabo esta preparación. Ahora bien, estos componentes van a tener un porcentaje que en función del momento de la preparación que se disponga, bueno, pues va a ir variando ese porcentaje y se van a establecer objetivos de manera aislada para cada componente de la preparación. De hecho, en muchos deportes, y obviamente también en muchos deportes de combate, aún prevalece este sistema de preparación, ¿no? Entonces se va asignando un objetivo para desarrollar la preparación técnica, otro objetivo para la preparación táctica, uno o más objetivos para la preparación física y un objetivo de la preparación psicológica. Entonces, la sumatoria de estos objetivos o de estos esfuerzos es lo que nos va a permitir alcanzar la forma deportiva. Entonces, se parte de ese criterio, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no necesariamente estos aspectos, a final de cuentas, nos van a permitir consolidar la preparación de un deportista porque cuando nosotros vemos a alguien competir, es muy difícil poder separar cada uno de estos aspectos que se ponen de manifiesto de manera, digamos que indisoluble en cada uno de ellos cuando se está compitiendo en un escenario. Y por otra parte, también cuando observamos, pues la dinámica ha cambiado constantemente. Probablemente no es en todos los casos, pero sí en la mayoría. Hay competencias que prácticamente durante todo el año se está compitiendo. Entonces, cuando tenemos esta situación, que por ejemplo en nuestro caso, pues así se daba, tendríamos entre 13 y a veces 15 competencias anuales, entonces es muy difícil establecer un periodo preparatorio, por ejemplo, o muchas veces se nos resultaba muy complicado establecer un mesociclo de acumulación. De hecho, no teníamos el tiempo para poder llevar a cabo eso. Entonces, ante esta situación, pues se tienen que buscar diferentes formas de cómo planificar la preparación de un deportista. Mencionábamos también cuando hicimos la exposición, pues que tiene que partir de una caracterización de la actividad competitiva. Y esta caracterización, pues primero tendríamos que poner atención a qué deporte queremos caracterizar. Porque si bien es cierto, en los deportes de combate hay elementos que son, digamos que de alguna manera muy parecidos en cada uno de los mismos,
también es cierto que cada uno pues es totalmente diferente a otro. O sea, por ejemplo, el boxeo nada tiene que ver con el taekwondo. Si bien es cierto, es una confrontación de dos rivales, pero pues los elementos técnicos, en muchos casos la duración, el sistema de puntuación, bueno, pues va cambiando. Pero en ese punto tendríamos nosotros que establecer tres grandes preguntas para iniciar la caracterización. Básicamente es cómo se desarrolla la competencia, ¿no? Dónde se desarrolla, cuáles son las características que acompañan el desarrollo de esta competencia, cuestiones que tienen que ver necesariamente con el reglamento, las capacidades físicas que se necesitan, ¿no? Porque finalmente este es un punto interesante que de alguna manera sí nos involucra a casi todos los deportes de combate, quizás exceptuando un poco a la esgrima, que se requiere de otro tipo de infraestructura para poder llevar a cabo el combate, pero en general eh, no cualquiera se puede subir a un ring o no cualquiera puede confrontar a una persona de manera abierta, pues para ver quién es superior a través de otorgar y recibir impactos, ¿no? Que obviamente pues van a lesionar o a lastimar la integridad física de un competidor. Y también es importante saber pues cuáles son las capacidades físicas que demanda estos esfuerzos que se están llevando a cabo durante un evento. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de caracterizar esta situación, bueno, pues tendríamos nosotros también, hay otros aspectos más, digamos, esenciales que van acompañados de este proceso de caracterización. Por ejemplo, el tipo de movimientos y la frecuencia en la cual se compite, ¿no? Porque finalmente a lo mejor sí podemos nosotros todos, prácticamente los deportes de combate, pues generalmente son acíclicos, ¿no? Sin embargo, ¿con qué frecuencia se lleva a cabo el golpeo? Es decir, ¿cuántos golpes en promedio ejecuta un competidor durante un round o un combate? ¿Cuál es su porcentaje de efectividad, etcétera, ¿no? Por otra parte, la duración de los movimientos y del evento, ¿no? Si bien es cierto, pues en el caso del taekwondo pues, son 3 rounds de 2 minutos por uno de descanso, no significa necesariamente que la duración pues esté en función de los 2 minutos del combate, sino generalmente se ha estado observando que oscila entre los 20-25 segundos reales de combate efectivos, ¿no? Entonces, el demás tiempo, pues no precisamente se hace un combate como tal. Entonces, todos estos aspectos, por ejemplo, las cualidades motrices que van a predominar, también es algo que se tiene que poner atención. Los rangos de tiempo de las acciones y los descansos y cuánto dura una acción en cada uno de los deportes y cuánto tiempo de descanso hay entre una acción y otra, que finalmente eso va a propiciar lo que es la densidad del combate. El régimen de trabajo muscular que se va a presentar, por ejemplo, pues va a ser totalmente diferente en judo, por ejemplo, en lucha, que en karate, en taekwondo o en boxeo, ¿no? El sistema energético que va a predominar, también es importante conocerlo. También sería interesante conocer, aunque esto no es tan esencial ni determinante como la frecuencia cardíaca y los niveles de lactato, pero sí nos sirven como un mecanismo para poder ir controlando el grado de intensidad que se pueda presentar en cada acción. Las cualidades psíquicas, por ejemplo, también la composición corporal idónea del competidor, las características de los procesos de iniciación en el deporte, de los máximos logros deportivos en el deporte, etcétera. Y también, pues, las condiciones competitivas que se van a estar presentando, porque, pues, en algunos casos se compite solamente un día, hay que hacer varios combates para llegar a la final, en otros casos solamente es un combate. O sea, estas condiciones de competencia, pues, también son importantes tenerlas en mente para poder caracterizar de manera adecuada la competencia, ¿no? Entonces, cuando tenemos todos estos elementos, pues a veces, si no conozco a profundidad esta caracterización, pues, ¿no? Pues me va a ser muy difícil poder planificar y dosificar la carga de entrenamiento, sobre todo como un enfoque
objetivo de la preparación del deportista. En este caso, pues también nosotros tendríamos que poder entender pues las tendencias de cómo la actividad competitiva pues se va a ir desarrollando de alguna manera en nuestro deporte. Por ejemplo, bueno, pues ha habido, aquí lo puse en los diferentes ciclos olímpicos en donde ha participado de manera oficial esta actividad como el taekwondo, pues cómo ha ido evolucionando. Y bueno, pues desde que se presentó en Sydney 2000 hasta el 2016 y en lo que va para los Juegos de Tokio, que serán el próximo año, pues ha habido cambios notables, ¿no? Incluso hasta en el somatotipo de los competidores. Decíamos el escenario, por ejemplo, pues de ser cuadrado, pues ya es octagonal, de ser lopetos convencionales ahora son electrónicos, de que todas por ejemplo, las técnicas valían un solo punto, pues ahora ya en función de la complejidad, pues tienen mayor o menor número de puntos. Antes se apreciaba mayor número de knockouts, ahora ya es difícil ver un knockout dentro de esta disciplina y muchos otros aspectos que han hecho que el taekwondo pues tenga una tendencia diferente a lo que esencialmente venía dándose dentro de un área de combate. Ahora bien, dentro de los resultados que se han obtenido, por ejemplo, en diferentes estudios que realizamos en el año 2018, por ejemplo, cómo se presentaba el número de frecuencia de pateo en cada uno de los rounds, el pateo efectivo, el no efectivo, las acciones, el tiempo, es decir, una serie de variables o de indicadores que nos íbamos nosotros poniendo atención, pues obteníamos datos interesantes que se van registrando pues de una división de peso, ¿no? Analizamos a la mayoría de los competidores de ese peso y bueno, pues sacamos los promedios que existían y vean ustedes, el mayor número de pateo era 29, después el menor era 23, las técnicas más utilizadas, con su correspondiente grado de efectividad y las técnicas más efectivas, en fin, una serie de datos que nos permite identificar pues hacia dónde podemos nosotros guiar la preparación de los deportistas. Lo mismo hicimos, por ejemplo, en el año 2019. Bueno, lo veníamos haciendo desde hace otros años, pero bueno, digamos que estos son los últimos dos que hicimos. Y bueno, pues hay cambios sustanciales en cada uno de ellos. Por ejemplo, de 29 patadas, pues ya se pudo observar aquí, por ejemplo, 63 patadas en un round, ¿no? Entonces, ha cambiado y va cambiando de un año a otro y eso es interesante porque eso nos permite precisamente distinguir pues hacia dónde va la tendencia del combate y qué podemos nosotros esperar o cómo deberíamos de preparar a nuestros atletas. La cantidad de puntos, ¿no? Y bueno, con cada uno de los indicadores ya fuimos estableciendo, obviamente, el promedio de cada uno de ellos. Fuimos también estableciendo las direcciones de rendimiento, tanto las que condicionan como las que determinan, cruzando precisamente en cada uno de estos indicadores, pues para poder nosotros establecer la dosificación correspondiente. Y en ese sentido, bueno, pues fuimos nosotros generando condiciones. A veces cuando hablamos de la preparación deportiva, desde mi punto de vista es muy diferente que preparar desde el punto de vista competitivo a una persona, porque, bueno, también esto tiene que ver, obviamente, con el nivel que se tenga o en el alcance que nosotros estemos desarrollando con nuestro equipo. Yo entreno a gente que, pues, ya de alto rendimiento y evidentemente que esto va a ser diferente, pues, a aquellas personas que entrenen, por ejemplo, en el proceso de iniciación al deporte. Pero cuando ya estamos en altos niveles, entonces la caracterización, decíamos, es importante. Y esa caracterización tendrá que estar acompañada de un análisis de la competencia, que es evidentemente observar los datos, establecer este análisis, sacar los promedios, los rangos,
para que después podamos diseñar nuestro plan de entrenamiento, independientemente del plan que vayamos a utilizar, pero finalmente este plan de entrenamiento nos va a permitir dosificar y controlar la carga de entrenamiento, pero acá tendríamos nosotros que buscar que esa dosificación de la carga pues esté alineada en función de las adaptaciones a la exigencia competitiva. Sí, tendríamos que buscar que lo que nosotros estamos entrenando realmente sirva para poder competir o tener esa adaptación que va a exigir la competencia. Y esto, aunque parezca obvio, pues sí me gustaría remarcarlo porque muchas veces, a veces se comete el error de estar entrenando exageradamente una situación que cuando uno lo analiza a conciencia, dice uno, bueno, ¿y esto cuándo lo va a poner en práctica en un combate? ¿O cuándo vamos a ver a un competidor hacer de exagerado número de repeticiones para dominar un movimiento? Si el combate es totalmente, no cumple un parámetro fijo, determinado. Entonces, cuestiones de ese tipo que a veces, por lo menos acá, se observa mucho que hay diferentes errores en cuanto a la preparación, ¿no? Ahora, estos aspectos están relacionados evidentemente con el tipo de acciones que va a tener nuestra disciplina deportiva, es decir, tendremos que analizar cuánto dura una acción dentro de un combate, cuál es la vía energética que se va a utilizar, porque en función de esto, pues nosotros podemos ir dosificando la carga de entrenamiento, pero también es importante porque a veces, si yo les pregunto a ustedes, no lo sé, por ejemplo, en cualquier deporte de combate, vamos a hablar de taekwondo para no equivocarnos, pero por ejemplo, si yo les dijera, la velocidad es un aspecto importante a desarrollar dentro de la preparación de un competidor de taekwondo. A lo mejor muchos dicen que sí, pero, pero si yo les digo, bueno, eso sería una acción, pero en un combate hemos visto que hay más de 20 o 30 acciones. Entonces, ya no es velocidad, sino más bien sería una resistencia a la velocidad. Y lo que necesitamos en conclusión de un competidor de taekwondo no es tanto que sea rápido, sino más bien que sea resistente a la rapidez. Es decir, que pueda soportar constantemente acciones de rapidez con una recuperación totalmente incompleta, pero que pueda seguir respondiendo ante esta situación durante los 2 minutos que dura el combate, aunque no va a estar compitiendo los 2 minutos, si el reglamento lo establece, pero van a ser diferentes acciones que se va a estar poniendo de manifiesto. Y entonces esto ya nos cambia totalmente la metodología. O sea, ya no tendríamos que irnos por una vía fosfagénica, sino tendríamos que poner una atención más en el punto de vista mixto, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos me parece que son elementos clave porque en función de lo que tú quieras realmente incidir en la preparación de un deportista, bueno, pues ahí es donde vamos a tener nosotros que señalar los aspectos que están relacionados con la dinámica de carga, con las acciones que se van a presentar dentro de nuestro plan de entrenamiento. Ahora bien, cuando vemos me gustaría a mí señalar que, por ejemplo, cuando ocupamos el modelo bifásico, que ahorita hablaremos con más detalles sobre este aspecto, tendríamos nosotros que establecer indicadores de rendimiento y que estos indicadores, como puede ser la cantidad de asaltos en un combate, como puede ser el porcentaje de efectividad, etcétera, estos indicadores o estos contenidos van a impactar de manera integral en la preparación de un deportista. O sea, ya no solamente vamos a establecer un elemento técnico-táctico, sino que este elemento técnico-táctico va a estar directamente vinculado hacia una exigencia física, pero también que va a repercutir desde el punto de vista psicológico. Cuando no hacemos eso, entonces estamos fatigando al deportista y estamos tratando de mejorar, digamos que el objetivo de la preparación desde un punto de vista aislado de todo el componente que se va a presentar de esta forma. Pero como nosotros trabajamos así, bueno, pues esto nos permite optimizar
el tiempo de la preparación, porque si nuestros indicadores y nuestra dosificación de cargas, pues la ocupamos de manera correcta y favorable para la preparación del deportista, bueno, pues en una sesión o en un lapso de tiempo único vamos a empatar o a desarrollar los demás componentes de la preparación. Y entonces vamos a optimizar el tiempo, ya no vamos a desgastar tanto al competidor en trabajar lo técnico aislado, lo táctico aislado, lo físico aislado y lo psicológico de manera aislada, ¿no? Y aquí me gustaría un poco como que regresar a lo que sería el concepto de la carga de entrenamiento, ¿no? Donde pues si observamos, por ejemplo, estas tres definiciones o cualquier otra definición que ustedes quieran encontrar, pues básicamente muchos autores coinciden en que la carga es una serie de estímulos que nosotros estamos dosificando en un deportista y que estos estímulos van a generar procesos de adaptación en el mismo. De tal suerte que tenemos que poner mucha atención en esta parte, porque lo que nosotros hagamos desde el inicio hasta el final de la preparación o desde el inicio hasta el final de una sesión de entrenamiento, pues es carga de entrenamiento y esto va a generar adaptaciones en ese sentido. Entonces, esas adaptaciones, bueno, pues se van a ir a distinguir de diferente forma. También es importante señalar, por ejemplo, que cuando hablamos de carga de entrenamiento, pues tendremos que buscar generar un efecto óptimo, ¿no? Tendremos que estar en un nivel óptimo de carga en el cual nosotros podemos incidir de manera favorable en el organismo de ese atleta y solo así se puede comprender que podamos tener, como aquí en esta imagen, pues importantes resultados en un campeonato internacional de todo un equipo de entrenamiento. O sea, no es una casualidad que todos hayan sido medallistas, sino que esto obedece a que cada uno de ellos trabajó de manera independiente, con cargas que eran óptimas para ellos, porque también hay un error importante cuando tenemos la posibilidad de trabajar con un grupo de deportistas, tanto hombres como mujeres, pues a veces los entrenadores hacen la misma carga de entrenamiento para todo el mundo y no a todo el mundo eso les va a funcionar. Por eso es importante generar estos controles y diagnósticos, como vemos aquí en la pantalla, y en función de ese diagnóstico, pues empezar a dosificar carga de manera individual a cada uno de ellos para poder tener resultados importantes en cada uno de ellos. También cuando se habla de carga de entrenamiento, pues hay muchos entrenadores y sobre todo en estos deportes de combate, pues también es muy notorio que a veces el entrenador piensa que por el hecho de dosificar mayor carga de entrenamiento, pues va a propiciar un mejor rendimiento y no necesariamente es así. Incluso con atletas de alto nivel, esto no significa que tengamos que estar aumentando constantemente el volumen de la carga de entrenamiento, sino que tendríamos que poner más atención en la calidad del entrenamiento y no tanto en la cantidad de entrenamiento. Algo que también tenemos nosotros que poner atención es en función de la carga externa, ¿no? Que se trata de un conjunto de actividades que se están proponiendo hacia los deportistas para provocar precisamente esas adaptaciones, ¿no? Es decir, va a ser el número de repeticiones o de series, de patadas, de rounds, que se van a estar dosificando, ¿no? Cuando ocupemos un plan de entrenamiento, lo que vamos a dosificar es la carga externa, ¿no? Y esa carga externa, pues es la cantidad de algo que vamos a poner en práctica en una sesión, en un microciclo, en un mesociclo o en un macrociclo. Entonces, pero lo interesante de esta situación es que necesitamos nosotros ver qué es lo que pasa dentro de ese organismo. O sea, si bien es cierto que vamos a dosificar carga, pero también es cierto que esa carga difícilmente va a ser la misma o la asimilación va a ser diferente en cada uno de ellos. Entonces va a haber una respuesta individual
de una carga de entrenamiento, ¿no? Porque la frecuencia cardíaca se va a comportar de diferente forma para en cada uno de ellos, la concentración de lactato o de hormonas, en fin, y esto va a ir variando, evidentemente, conforme va aumentando o vamos avanzando en cuanto al plan de entrenamiento. Entonces, lo más interesante no es tanto cómo voy a dosificar la carga externa, sino cómo el atleta está asimilando esa carga desde el punto de vista interno. Entonces, bueno, pues la carga de entrenamiento, recordemos que se trataba de estímulos y adaptaciones que se van a generar en el organismo de un deportista. Entonces, esta carga va a tener tres diferentes dimensiones. Una carga que se va, digamos que en cualquier carga que tú dosifiques, cualquiera, esto va a tener una repercusión desde el punto de vista de la condición física, otro desde el punto de vista técnico-táctico y también desde el punto de vista psicológico. Si llegamos a comprender esto y estamos de acuerdo en esta situación, entonces nosotros tendremos que buscar que esa carga de entrenamiento pues esté directamente relacionada con lo que es la actividad competitiva. Y para poder llevar a cabo esta actividad competitiva, pues necesitaríamos conocer qué es lo que pasa dentro de este tatami, ¿verdad? Desde este colchón de lucha, desde el punto de vista energético, cuál es el gasto que voy a requerir o qué necesito yo para poder competir en lucha, por ejemplo. Y todo eso, bueno, lo que yo analice de esa competencia, pues todo eso va a significar una dirección condicionante del rendimiento. Pero si pongo atención a la cuantificación de acciones, al análisis de lo que pasa dentro del combate, a conocer el estrés psicológico que demanda el poder subirse al colchón y luchar, bueno, pues todo eso se va a convertir en una dirección determinante del rendimiento y estos dos aspectos, bueno, pues son esenciales para poder comprender la planificación del entrenamiento. Entonces, bueno, finalmente llegamos a lo que es este modelo bifásico que va a tener dos fases, una que se llama cuantitativa, otra cualitativa, donde ocupamos las estructuras de alguna manera ya establecidas en función de mesociclos y microciclos. No le ponemos un nombre específico a cada uno de ellos, simplemente los vamos numerando de forma progresiva y en donde este modelo pues tiene la finalidad de planificar, de organizar y de dosificar la carga en función de las exigencias competitivas actuales, ¿no? Y que como vamos a ir viendo un poco más adelante, bueno, pues cada una de estas fases va a tener unos criterios totalmente diferentes. Cuando, un poco para comprender sobre la diferencia de este modelo bifásico con respecto a otras propuestas, bueno, vemos un poco el año de creación, ¿no? Por eso es importante destacar cómo se competía, por ejemplo, a mediados del siglo pasado o a finales del siglo pasado y cómo se está compitiendo en este siglo, pues en función de eso. Pedro, se te fue el audio hace 5 segundos. ¿Perdón? Ahora sí, es que se te había ido el audio hace 5 segundos, pero ya está bien. Ah, ya. Ah, ok, disculpen. Entonces, tendremos que ver las principales estructuras. Tendrán que ser, por ejemplo, en el modelo bifásico decíamos hay una fase cuantitativa y una cualitativa. El tipo de cargas, desde el punto de vista tradicional, pues son diluidas. Ya en modelos más contemporáneos son cargas concentradas y nosotros ocupamos un poco de cargas diluidas y concentradas, ¿no? Mixtas. Los contenidos, pues prácticamente son específicos competitivos. El enfoque de la preparación está en función de la actividad competitiva y este modelo está dirigido a talentos y a deportistas de alto rendimiento, a diferencia de los demás, ¿no? Entonces, en este modelo, bueno, dentro de las características que se establecen, pues parte de un análisis de la actividad competitiva, se trabaja en todo momento lo condicionante y lo determinante, que también esta es una diferencia significativa con otros modelos. Se entrena únicamente aquello que va a propiciar adaptaciones que son favorables a la competencia. Es posible competir de manera constante en virtud de entrenar situaciones específicas.
Hay un alcance, por ejemplo, decíamos que este modelo pues básicamente se ha ocupado para deportistas con talento deportivo que ya están, digamos que en una fase de alcanzar el alto rendimiento y que poseen ya una preparación previa específica. El objetivo fundamental es mantener un alto nivel de competitividad durante toda la temporada, ¿no? En competencias sin descuidar el desarrollo armónico del deportista. Nos apegamos a los componentes ya establecidos de la carga de entrenamiento, como el volumen, la intensidad, la duración, la frecuencia y la densidad. En cuanto a la temporalidad, pues cada fase puede ser de 3 a 6 semanas, aunque lo recomendable es que sean de 8 semanas, tal y como se establece en esta estructura que ya presentamos de alguna manera, ¿no? En este sentido, pues también, ¿por qué no avanza? Oh, déjenme ver aquí qué pasó. Ahí está. En ese sentido, bueno, pues cuando hablamos de las fases, decíamos, es una fase cuantitativa, otra fase cualitativa, y cada una de estas fases va a tener diferente dinámica de carga. En la fase cuantitativa, pues vamos a observar que hay una dinámica de carga progresiva que va a permitir establecer los principios metodológicos y biológicos del entrenamiento, como el incremento progresivo de la carga, el principio ondulatorio de la carga, y que además, como se mencionaba, la dosificación va a estar en función del diagnóstico del rendimiento, y en esta fase mayormente se va a poner en práctica o de desarrollo las direcciones condicionantes del rendimiento. Cuando vamos a la fase cualitativa, pues va a ser una dinámica que va decreciendo, buscando precisamente que cuando coincida con la fecha de competencia haya el menor volumen posible para tener la mayor predisposición hacia la competencia. La dosificación ya no es en función del diagnóstico, sino en función de la exigencia competitiva, es decir, de lo que está demandando la caracterización, en este caso, de esta actividad, y se va a poner mayor énfasis en lo que son las direcciones que van a determinar el rendimiento. Entonces, esta fase cuantitativa, pues lo que va a propiciar es generar una base específica de preparación, decíamos, a través de estas direcciones que van a condicionar el rendimiento, y entonces tendríamos nosotros que estar evaluando, pues precisamente las direcciones que van a condicionar el rendimiento. En este caso, nosotros establecimos 4, que sería la fuerza máxima, la resistencia aeróbica, la rapidez y la fuerza explosiva. Y estos aspectos son los que vamos a estar evaluando precisamente, y después vamos a dosificar de manera individual a cada uno de los deportistas con un volumen determinado, ¿no? Decíamos que ya en la fase cualitativa, pues el propósito es generar las adaptaciones desde el punto de vista competitivo y que se van a derivar de las situaciones reales de la competencia. Y bueno, pues ya el trabajo, el volumen se está llevando a cabo a partir de lo que se analizó de la competencia. Y entonces de aquí tendríamos nosotros que estar estableciendo pues qué es lo que está pasando, cuáles son las últimas tendencias en el combate, los tiempos que se están poniendo de manifiesto, las acciones, el tema de el número de técnicas, en fin, una serie de factores que son los que van a determinar la dinámica de la competencia, y en función de eso empezar a dosificar. Es decir, lo que tenemos que hacer es adaptar a nuestro competidor a lo que está pasando dentro del combate oficial en la competencia para que pueda pues responder a esa situación. Finalmente, pues nosotros nos abocamos a lo que está haciendo los diferentes mesociclos de entrenamiento, que, bueno, pues son estructuras temporales intermedias que van a cumplir objetivos parciales de la preparación, y que, bueno, nosotros, aunque se sabe que la duración de un mesociclo es entre 3 a 6 semanas, nosotros ocupamos generalmente los de 4 semanas para poder llevar a cabo pues la conformación de nuestro plan de entrenamiento. Cuando ya tenemos nosotros, por ejemplo, el planteamiento de los microciclos, pues esos ya no obedecen a una dinámica en específico, sino que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo,
los días y las sesiones de entrenamiento que tenemos diariamente, en donde queremos tener un mayor volumen, que en nuestro caso lo ponemos o lo establecemos en los miércoles y sábados. El domingo pues es realmente de descanso y por eso el sábado es donde aumentamos mayor la carga, porque también generalmente las competencias en las que se participa, pues los sábados es el día en donde se compite, aunque no es una regla como tal, pero sí digamos que es la tendencia. Y por eso planteamos este tipo de organización en cuanto a las cargas de entrenamiento en los microciclos. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, ya digamos que un plan numérico donde establecemos la fase cuantitativa que está en color verde, la fase cualitativa en color azul, los meses en los que se llevó a cabo la preparación, que fue noviembre, diciembre, enero, febrero. Les decía, a veces nosotros, pues desde los primeros días del año y hasta el último día o hasta el último mes del año, pues se está llevando a cabo diferentes competencias y tenemos que llevar a cabo la preparación de esos deportistas en esas condiciones. Establecimos aquí algunas competencias que se tendrían, ¿no? Por ejemplo, en el microciclo 4, 7, 12 y en el 17 tuvimos el estatal. En este caso se conformó de 4 mesociclos la preparación y entonces vamos estableciendo porcentajes de orientación en función de si es condicionante o si es determinante, el mayor volumen, digamos, de orientación de la carga, de lo condicionante va a estar en el lado verde y de lo determinante va a estar en el lado azul. Y debajo de ese porcentaje de orientación, pues vamos a observar, por ejemplo, el volumen ya del mesociclo. Después vemos los porcentajes que se derivan del mesociclo y después del porcentaje vemos el volumen ya del microciclo. Y entonces así con cada uno de las direcciones que vamos a estar utilizando. Y como ustedes pueden ver, bueno, pues lo condicionante y lo determinante se va a llevar a cabo durante todo el proceso de la preparación, en mayor o en menor medida, en función de dónde estemos nosotros planteando nuestra preparación. Entonces, para que lo vean un poco de otra forma más gráfica, podemos nosotros encontrar esta ondulación de la carga, cómo se va comportando en función de lo cuantitativo y de lo cualitativo. Cuando estamos en la fase cuantitativa hay mayor volumen de lo condicionante, como se ve abajo, que es la gráfica de color rojo, y menor volumen de lo determinante. Y cuando estamos en la fase cualitativa de azul, pues hay mayor volumen precisamente de lo determinante y menor volumen de lo condicionante. En este sentido, bueno, pues nosotros planteamos generalmente que en la fase cualitativa tiene que haber, es donde podemos nosotros estar compitiendo, pero como pueden observar ustedes, en el mes de junio, en esa fase cuantitativa, pues no había de otra más que llevar a cabo 3 competencias, aunque no todos los competidores participaron ahí, pero sí algunos que necesitaban mayor puntaje para poder tener una mejor posición en los Juegos Panamericanos. Y en esa fase cuantitativa, pues también se llevaron a cabo competencias, pero no modificamos la carga de entrenamiento y también en función de que ya teníamos una preparación previa que nos permitía sobre todo hacer eso. Por ejemplo, esta parte no la podríamos haber hecho en enero, en donde no teníamos un trabajo previo atrás, ¿no? Entonces ahí también en función de eso es que se toma ese tipo de decisiones, pero pues digamos que desde el microciclo 5, que fue el abierto de Canadá, hasta el 28, pues hubo una serie de competencias que nos permite participar y sobre todo pues obtener resultados. No solamente es que uno participe, sino obviamente buscar tener resultados, en este caso para poder clasificar tanto a lo que fue el campeonato mundial en el microciclo 18 y 19, pero también para poder tener resultados en lo que fueron los Panamericanos en el 27 y 28. Entonces, de esta forma es que podemos nosotros ir planteando y que durante muchos años así lo establecimos,
y pues nos dio la posibilidad de tener importantes resultados, tanto obviamente medallas olímpicas, medallas mundiales, en campeonatos mundiales, panamericanos, centroamericanos, y bueno, no solamente con atletas mayores, sino también en atletas juveniles, incluso con atletas o deportistas cadetes, obtuvimos campeones mundiales en estas divisiones. Bueno, pues creo que hasta aquí. Con esta voy a cerrar, en donde vamos a, pues creo yo que son los aspectos esenciales para la planificación actual. Son 12 puntos. El primero sería entender el entorno actual de la competencia. Esto es fundamental, que podamos nosotros entender cómo se compite actualmente, porque también hay una situación que muchos entrenadores de combate que existen, ¿no?, actualmente, pues es porque fueron ex competidores, ex deportistas, y cuando no tenemos un conocimiento profundo de esto, no tenemos una formación académica, pues el error más común que se comete es que replicamos la forma en que me entrenaron a mí, como cuando yo era deportista, y entonces estoy replicando esa situación, y bueno, pues el contexto ya es otro, ¿no? Tener claridad del reglamento y de las condiciones de la competencia. Por ejemplo, hoy en la mañana se abrió con un tema precisamente que tiene que ver con el reglamento, y muchas personas, muchos entrenadores, incluso muchos atletas no tienen un conocimiento profundo del reglamento. Pareciera esto mentira, pero es una realidad. O sea, no todo el mundo tiene ese control pleno del reglamento. La caracterización, pues hemos estado hablando mucho al respecto, que va a ser importante, y esto, cómo se diferencia de lo que es la actividad deportiva, ¿no? Básicamente, si ya estamos en situaciones de competencias, bueno, pues tendremos que estar enfocados hacia esa parte y no de un desarrollo multilateral como pudiera ser en otras fases de la preparación inicial o de desarrollo de un deportista. Habría que hacer este análisis estadístico como un mecanismo fiel para la dosificación de cargas. Tendríamos que buscar las adaptaciones reales a la actividad competitiva, apegarse a un modelo de planificación, aunque hoy hemos hablado del modelo bifásico, pero pues no es el único. Hay otros modelos en función de lo que ustedes crean, pero lo importante es planificar. Diagnosticar el rendimiento actual del deportista o del equipo. Esto indiscutiblemente se tiene que hacer, establecer los objetivos reales del rendimiento, priorizar el descanso y la recuperación versus el volumen de entrenamiento. Es decir, habría que estar entrenando con calidad y no con cantidad. Controlar la preparación deportiva, pues prácticamente en cada sesión. Dosificar de manera individual las direcciones que condicionan y de manera grupal las que determinan. Y finalmente, pues una retroalimentación del equipo multidisciplinario, ¿no? En este caso, bueno, pues sí, como también se ha podido apreciar en este congreso, pues se ha observado los puntos de vista que tiene que ver, por ejemplo, de un entrenador, de un nutriólogo o nutricionista, como lo llaman en otros países, de un psicólogo, etcétera. Y creo que aquí en esta parte pues tenemos que ser sensibles en el aspecto de que necesitamos retroalimentarnos de todas las opiniones que se tengan desde los diferentes especialistas que van a estar alrededor de un competidor. Y obviamente pues respetar cada uno de estos ámbitos, porque a veces también eso, pues cuando estábamos en el equipo nacional nos costaba trabajo, ¿no? A veces el entrenador no entendía muy bien lo que le quería decir el psicólogo, y a veces chocaban los puntos de vista, y creo que aquí se tendría que buscar esta integración de todo el equipo multidisciplinario. Pues creo que ya estoy muy cercano al tiempo. Aquí me despido de ustedes, dejé unos 5 minutos todavía de exposición por si hay alguna pregunta, alguna duda que se pueda presentar, y pues con mucho gusto la vamos aclarando. Por su atención, pues muchísimas gracias, y bueno, pues dejo de compartir pantalla. Dale, perfecto, Pedro, excelente, como siempre. Vamos a dejar que la gente te llene de preguntas ahora.